Bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Tenemos una lectura simultánea. Tenemos Apocalipsis 13 del 1 al 7. Y luego, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo número 17, verso 9 al 14. ¿Ya? Vamos a tener una breve oración porque después viene el segundo tema. Capítulo 13, verso 1 al 7. El tema que voy a predicar en esta conferencia a la que hemos convocado es el globalismo y el último imperio mundial. El globalismo y el último imperio mundial. En la medida que lo tiene, por favor, se pone en pie, se dispone, se prepara y somos parte de la lectura. ¿Estamos aquí o nos fuimos? Ahora, hermano, en la medida que vamos predicando, me gustaría que usted, cuando se diga una verdad que llegue a su alma, diga amén, pues. Y diga gloria a Dios. Vamos a leer palabra del Señor. Capítulo 13, verso 1 al 7, y luego saltamos al 17, 9 al 14. Y leemos: siempre bajo la eterna bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora saltamos al capítulo número 17, que aquí hay algo muy interesante, verso 9 en adelante, que como que de inmediato el Espíritu Santo le revela a Juan esta misma revelación. Y en el 17:9 del mismo Apocalipsis, de la revelación, dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aquí viene un verso maravilloso, porque todo este escenario catastrófico que relata el Apocalipsis, el 14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Dale un aplauso al Rey del cielo en esta hora, amén. Oramos brevemente. Padre Todopoderoso, estamos en tu presencia y en tu casa, con tu pueblo, con tus hijos. Aquí la persona más importante siempre serás tú, Dios. Nos humillamos delante de tu grandeza, Señor, porque tu palabra lo confirma, que tú estarás donde nos reunamos, donde nos congreguemos. Tú estarás en medio, Señor, como el centro de todas las cosas. Gracias por darnos esta oportunidad de estar, Señor, compartiendo esta conferencia, y necesitamos de tu gracia y de tu ayuda. Yo me pongo en tus manos, reconozco mis limitaciones, reconozco mis carencias, reconozco mis falencias, pero clamo al Dios del cielo para que la unción de su Espíritu me ayude a llevar una palabra que bendiga, aliente y fortalezca a tu iglesia. Todo lo contrario a ti lo inmovilizamos, toda fuerza, toda influencia, Padre, en el nombre de Jesús, tanto adentro como afuera, que nada impida o limite tu bendición en esta hora, Señor. Predicamos tu palabra bajo la dulce bendición del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Si alguien cree que Dios está aquí, le da la gloria. Vamos. Cristo vive para siempre. Gracias, mi siervo. Agüita con miel para los mal pensados, ¿ya? Gloria al Señor para siempre.
La revelación que Juan recibe en la isla de Patmos encierra en sí lo que Dios quiere revelar para el final de los tiempos. Hay dos cosas que le habla el Señor a Juan cuando recibe esta revelación. Le dice, escribe las cosas que son y las que han de ser después de esta. Se entiende que le habla para el presente de su tiempo cuando le habla de las cosas que son, ¿cierto? En el presente del tiempo de Juan, lo cual abordaría hasta el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, entendiendo lo que es la realidad de la iglesia. Pero también le revela las cosas que han de suceder después de esta. Ese enigmático pensamiento que hay en el corazón de la gente, ¿qué encerrará el futuro? ¿En qué terminará toda la historia? Bueno, el libro de Apocalipsis, para todos los que están aquí, es una asombrosa revelación del futuro. Y yo digo, es una segura revelación del futuro. Porque por ahí hay quienes vaticinan, quienes se las dan de adivino. Hay otros libros que hablan del final de los tiempos. Una vez yo estudié las posibilidades del fin del mundo y habían 10 posibilidades a través de la ciencia, a través de los misterios, a través de los enigmas. Pero la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Cuántos me dicen amén a esa verdad? Y según la definición bíblica, se espera, hermano, que en la consumación de los siglos hay un tiempo en el cual se terminará la historia. Se terminará la historia. La historia del hombre tiene un ciclo determinado en esta tierra. Por eso Jesús dijo una gran verdad. El cielo y la tierra pasarán. ¿Cuántos dicen amén a la palabra, hermano? Y nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Jesús advirtió algo muy importante, hermano, respecto a esto. Los discípulos le hicieron una triple pregunta que es la incertidumbre de la historia del hombre a lo largo de los tiempos. Cuando Jesús les habló de la destrucción del templo en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Incertidumbre, inquietud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta dentro de la pregunta. Y del fin del ciclo. Pero la Biblia nos revela lo que sucederá al final de la historia. Y el libro de Apocalipsis así lo relata. Para avanzar, mire, a lo largo de la historia han surgido las llamadas escuelas interpretativas del Apocalipsis. Hay 7 aproximadamente, ¿cierto? Hay 7 escuelas de interpretación apocalíptica, pero nosotros los cristianos pentecostales creemos que el Apocalipsis encierra una revelación futurista. Que estamos cerca, a las puertas, pero no se ha cumplido. Porque hay un sector que dice que ya se cumplió, ¿cierto? La escuela preterista. Otros dicen que cíclicamente se viene cumpliendo. Cíclicamente que se cumple, que revela eventos que han sucedido. No, porque el libro de Apocalipsis, estudiándolo en su contexto, es un libro de consumación, hermano. ¿Qué significa eso? Que apunta a un cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? También está la escuela idealista, la escuela simbólica. Y a pesar, y por cierto, el Apocalipsis usa mucho de símbolos, pero los símbolos son un medio para entregar una revelación de hechos, de acontecimientos. ¿Cuántos dicen amén? El Apocalipsis no es meramente simbólico. Aleluya. Los símbolos son un medio para revelar las cosas que son para Juan y las que habían de suceder después de esta. Y lo que está a punto de cumplirse, lo que está a punto de consumarse. ¿Cuántos dan alabanza y dicen gloria a Dios por el Apocalipsis? Por eso también la Biblia dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Estábamos en la radio con mi hermano Cristian y nos llegó esa pregunta clásica, pastor, ¿por qué? Bueno, a lo mejor se va a meter en problemas la hermana que preguntó, pero como no damos su nombre, la reservamos. Bueno, por alguna cifra la podemos revelar el nombre de los cupuchentos. Pastor, ¿por qué hay pastores a quienes no les gusta que enseñen del Apocalipsis? No, la Biblia dice que bienaventurado el que lee. Los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía para tener una luz, ¿cierto? Entonces eso es lo que encierra el libro de Apocalipsis, esta asombrosa revelación del futuro. Y yo digo, segura. Tener el libro de Apocalipsis nos da claridad. Que esté abierto el canon en este libro maravilloso nos da la claridad, la seguridad, la certeza de lo que está a punto de suceder. Bueno, y vuelvo a decirle, porque hay hermanos nuevos que están aprendiendo, nosotros tenemos la interpretación de la escuela futurista. Creemos que el Apocalipsis aún no se ha cumplido. Yo creo que está cerca, yo creo que estamos a las puertas, yo creo que estamos muy próximos a que suceda, pero tranquilo, mientras la iglesia explica. En la etapa final de la historia,
en esta etapa que estamos próximos a que se cumpla. Vuelvo a decirle, el libro de Apocalipsis apunta a una consumación, y en la revelación que recibe Juan, según lo que leímos, se establecerá sobre la tierra un gobierno de alcance mundial. Eso es lo que revela la Biblia. Eso es lo que la Biblia habla del futuro que le espera al planeta Tierra. Eso es lo que leímos hoy día. Vamos a explicar los símbolos y todo lo demás. Usted va a tener que estar atenta ahí para ir ayudándome con los PowerPoint. Pero según la revelación bíblica, se establecerá sobre la tierra, sobre el mundo, sobre toda la humanidad, un gobierno de orden mundial. Lo que se puede mencionar perfectamente como el último imperio mundial. El último imperio mundial. Escucha bien esto, por favor. Será la última organización política de los hombres antes de la venida de Cristo a la tierra. Será la última organización política de los hombres, de los seres humanos, de reyes, de gobernantes, de gobernados. Será la última etapa de esa magnitud antes de la venida de Cristo a la tierra. Quiero explicar esto para que no quede en el aire. Nosotros creemos que Cristo viene primero por su iglesia. Creemos en el arrebatamiento. Y que luego la segunda venida se cumple con la segunda venida en gloria, cuando todo ojo le verá. Y en la segunda venida en gloria hay una diferencia con el arrebatamiento, porque en la segunda venida en gloria Cristo viene a establecer su reino sobre esta tierra. ¿Cuántos dan alabanza y dicen amén? Pero antes de que Cristo venga, la profecía bíblica revela, enseña, muestra, y vamos a verlo profundamente luego, de que se establecerá sobre la tierra un gobierno de orden mundial, antes de la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy importante respecto a los símbolos. Tenemos algo ahí de los símbolos, ¿no? ¿Cierto? Los símbolos del Apocalipsis, hermano. Vuelvo a decir algo que dije en la introducción. Hermano, el libro de Apocalipsis contiene muchos símbolos, pero no es meramente simbólico. ¿Alguien entiende la diferencia? No solamente son símbolos, aleluya, que no tienen un mensaje, un contenido, aleluya, un fin. ¿Me está escuchando? Es verdad que el libro de Apocalipsis es altamente simbólico, pero los símbolos apuntan a cumplimientos. Para que también cuando lea este tipo de comentarios pueda entender esta verdad. Amén. Analicemos los símbolos que menciona el apóstol Juan en la lectura que leímos del capítulo 13. Partamos por ahí. ¿De qué habla Juan en este lenguaje simbólico, en esta revelación? En esta maravillosa y majestuosa revelación. Primero habla de una bestia que sube del mar. Cuando digo bestia, ¿por qué mira para el lado? No se preocupe. No es que se asustaron. Yo vine solo, como que la bestia está al lado mío. Habla de una bestia, es un símbolo. Que sube del mar. Algo importante, el mar agitado, para todos los comentaristas bíblicos, simboliza a la humanidad confundida y agitada, especialmente en este tiempo final. Paréntesis, ¿cómo está la humanidad hoy día? ¿Cómo está agitada la historia del hombre en este tiempo? Si pudiéramos decirlo así, ¿la historia del hombre está navegando sobre aguas tranquilas? No, señores, está navegando sobre aguas agitadas, inquietas. Una vez fuimos a Santiago y nos topamos con un diluvio prácticamente, hermano, y vimos uno de estos ríos que están secos por ahí, por la región del Maule, que traía un torrente de agua negra, hermano, y yo me acordé de este texto. Eso representa ese símbolo que usa Juan cuando dice: vi subir sobre la arena del mar, aleluya, una bestia. El mar representa el mundo agitado. Eso significa que en medio de la agitación mundial y de la misma naturaleza mundana emerge esta bestia. Isaías capítulo número 57, verso número 20 al 21, se lo quiero leer porque es maravillosa la palabra. ¿A cuánto les gusta la palabra? Dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. Ahí está la representación. Que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Si usted hubiera visto, hay hermanos que iban conmigo en esa ocasión a Santiago. ¿Se acuerdan que pasamos en medio de un diluvio por un puente que luego el río se lo llevó? Era como un mar, pero negro, de barro, de lodo. Ese símbolo apunta al estado actual y futuro de la humanidad. El mar agitado representa al mundo, representa a los impíos. Miren lo que dice la Biblia: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. El primer símbolo, el mar. El segundo símbolo, la bestia, aleluya, que sube del mar.
Estamos ahí viendo algo, ¿cierto? La bestia que sube del mar. Esta bestia que sube del mar, la palabra bestia aquí que se utiliza es la palabra teirón. Una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí hay que entender algo. ¿Por qué le titulamos al tema el último imperio mundial, el globalismo y el último imperio mundial? Porque estas 7 cabezas que están aquí también representan algo. Yo quiero que usted esté conectado con el tema. Y quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que a la Biblia le falta algo? ¿Usted cree que le sobra algo? ¿Usted cree que tiene un mensaje claro, transparente para los creyentes? Algo nos quiere hablar Dios en esta tarde entonces. Esta bestia de 7 cabezas es una representación de los 7 imperios o de 7 imperios que han existido, a los cuales la Biblia le da cierta notoriedad. Porque es verdad que han existido otros imperios o con atisbos de imperio, gobiernos con atisbos de imperio. Pero cuando aquí la Biblia menciona esta bestia de 7 cabezas, la relaciona con 7 imperios históricos, ¿cierto? 6 de los cuales han existido y uno que está por venir. ¿Estamos aquí o nos fuimos? La bestia de 7 cabezas representa a 7 imperios, de los cuales ya han existido 6, y uno está por venir. Y por eso fuimos a Apocalipsis 17. Mire, hermano querido, a los días de Juan. Mire, vamos a Apocalipsis 17. Quiero leerlo en el verso número 9 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor, para que usted entienda el simbolismo, por cierto. Amén. Ahora aquí dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Hasta los días de Juan, hasta el presente de Juan, habían pasado 5 de estos 7 imperios que se mencionan en esas 7 cabezas. ¿Cuáles eran? Egipto, Asiria, Babilonia, Media Persa o los medos persas, ¿cierto? Los griegos, 5. 5 han caído hasta los días de Juan, hasta el año 100 de nuestra historia. Habían existido estos 5 imperios. Habían pasado, por eso dice la Biblia, ¿cierto? 5 de ellos han caído, quedaron en el pasado, 5. Vuelvo a mencionarlo, Egipto, Asiria, Babilonia, medios persas y griego. Uno es, ¿cuál estaba vigente en los días de Juan? El imperio romano. Y uno no ha venido, el que falta. ¿Cuántos dan alabanza? Ve que la Biblia no nos deja sin luz. Ve que tiene sentido esta bestia de 7 cabezas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? ¿Estamos aquí o nos fuimos? 7 han existido. 6 han existido, Uno está por venir. Uno está, y me gusta lo que dice el texto. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Es decir, mire, en realidad, hermano, esta bestia va a tener la capacidad de operar abiertamente en la última etapa de la llamada Gran Tribulación. Aunque va a comenzar a trabajar desde el día 1 de la semana 70, que es un periodo de 7 años, pero su imposición, aleluya, su establecimiento más férreo va a ser en la última etapa de la Gran Tribulación. Un hermano también nos escribía el otro día y me decía, pastores, yo creo que la iglesia va a ver al anticristo, dele mi saludo, le dije yo. Pero que ahí nos desviaríamos para otro lado, ¿cierto? En realidad nosotros creemos que la iglesia no pasará por la Gran Tribulación. Que uno de los propósitos gloriosos del arrebatamiento es librarnos de la ira venidera. Porque la Biblia dice, el cual nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos dan alabanza y dicen amén? Porque la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y la iglesia no está en ese marco de los moradores de la tierra. La iglesia somos los que tenemos ciudadanía celestial. Dale un aplauso, di amén. Di gloria a Dios, por favor. Entonces la bestia de 7 cabezas tiene un sentido importantísimo para entender lo que está por venir. 5 han caído. Cayeron 5. A los días de Juan habían caído 5. ¿Cierto? Están anotados ahí, ¿cierto? Uno es el imperio romano y uno está por venir. Según Elvis Carballosa, una eminencia en escatología, que yo recomiendo leer sus libros y no piratearlos, comprarlos. Cada cabeza de la bestia, mire, este comentario lo extraje del libro Apocalipsis de Elvis Carballosa. Me gusta mucho ese escatólogo. Cada cabeza de la bestia representa un periodo mundial, y me gustó esto, por medio del cual Satanás ha venido trabajando. Satanás a lo largo de la historia ha venido trabajando.
ha venido avanzando. Vamos a llegar a un punto donde es el camino de la bestia. Pero sin duda, Satanás, a través de estos imperios que se endiosaron, que se establecieron con crueldad, que se establecieron con crudeza, y que cada uno fue dejando legados de idolatría, de paganismo, de inmoralidad. Eso es el legado que fueron dejando estos imperios. Y que, bueno, me estoy adelantando, pero según Elvis Carballosa, cada cabeza de la bestia representa un poderío mundial, por medio del cual Satanás ha venido operando en la historia. Y cada uno de estos imperios ha dejado un legado de paganismo, de inmoralidad, de idolatría y de esoterismo que ha heredado la humanidad. Oye, a mí me llama la atención algún comentario aparte. Estos imperios que se mencionan, los 6 que ya han existido, tuvieron alguna relación con el pueblo de Israel. Los 6 imperios que hemos mencionado, Egipto tuvo relación directa con Israel, Asiria, Babilonia, los medos persas en el periodo intertestamentario, el imperio griego, y luego del periodo intertestamentario hasta los días de la gracia, el imperio romano. Cómo es sabio Dios, hermano. Cómo da evidencia, porque estos imperios que yo estoy nombrando existieron. Por eso la Biblia, aleluya, no habla de leyenda, no habla de mitos, habla de hechos comprobables. ¿Cuántos dan alabanza por la palabra de Dios? Alguien podrá decir, no, es pura leyenda. Estamos interpretando la Escritura. Gloria al Señor para siempre. Los 10 cuernos. Otro símbolo que aparece ahí. Estoy diciéndole que los símbolos son un medio para hablar de acontecimientos, de hechos, de verdades. Son 10 reyes. No me voy a meter profundamente ahí porque el punto central de la enseñanza de este tema es el último imperio mundial. Pero los cuernos son símbolo de 10 reyes, o 10 reinos, o 10 potencias, que se unen en esta etapa final de la historia para establecer el último imperio mundial. Hace mucho tiempo, se hablaba mucho del mercado común europeo. Aquí hay hermanos que están escuchando la palabra hace mucho tiempo. Ahora, la mayoría de los teólogos, de los escatólogos, de los estudiosos, entienden que la cuna de este imperio sería Europa. Pero yo con el tiempo me he venido preguntando, ¿y dónde quedan las potencias orientales? Los petrodólares, los que compran a Cristiano Ronaldo y a Messi como comprarse un par de zapatillas. Dale alabanza, di amén. Ahí te gozaste, ¿ah? Yo siempre me he preguntado, hermano, porque esto puede ser especulativo, pero al final el hecho concreto es que se unen 10 reyes, 10 potencias, 10 naciones. Pueden estar los jeques árabes, pueden estar, aleluya, los gobernantes de los poderíos europeos. No sé si entrará Donald Trump acá, capaz que lo inviten. El punto central es que esta bestia de 7 cabezas, en esa última cabeza que estoy mencionando, que es el imperio que está por venir, tendrá un conglomerado de apoyo de 10 potencias, 10 reyes. Será un conglomerado de 10 naciones. Los detalles usted los puede seguir buscando. Yo cuando escuchaba a mis pastores, a los predicadores, siempre me despertaba el interés por seguir indagando. Y espero que a alguien se le despierte el interés en esta hora. Eso simboliza los 10 cuernos. 10 reyes con su reino, o bien 10 potencias, que se unen en esta etapa final de la historia para establecer a este último imperio mundial. Hay una similitud y cercanía muy profunda, muy bien estrechamente ligada entre la visión que recibe Juan y la visión que recibe Daniel en el capítulo 7. Y eso es maravilloso, porque vivieron en etapas muy distintas. ¿Cuántos dan alabanza? Vivieron en tiempos muy distintos. No se conocieron, no eran parientes, no eran familiares, pero el mismo Espíritu Santo que le revela cosas a Daniel está en la isla de Patmos revelándole a Juan acerca del Apocalipsis. Que alguien le dé un aplauso al Espíritu Santo, hermano. Cristo vive. De hecho, algunos comentaristas dicen no se puede entender el Apocalipsis si no se lee bien y estudia el libro de Daniel. Y no se puede entender bien Daniel si no se lee el libro del Apocalipsis. Es porque Daniel en Babilonia y Juan en Patmos estaban siendo guiados por el mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos dan alabanza y dicen amén y dan gloria a Dios, hermano? La visión de Juan y de Daniel tiene mucha similitud. Hay una similitud en la visión de Juan y la de Daniel 7. Daniel habla de 4 bestias que aparecen de manera sucesiva, que representan a los poderíos también del tiempo de Daniel, ¿cierto? Y mire, vaya viendo la relación que hay en estos símbolos, en esta revelación, hermano. Dale alabanza. ¿Sabe por qué yo digo dale alabanza? Porque esta revelación también apuntaba al fin de los tiempos para nosotros.
Para que sepamos, para que entendamos, para que no nos confundamos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermano? La visión de Daniel hablaba de una bestia con aspecto de león, ¿cierto? Que representaba a Nabucodonosor y Babilonia. El oso, también presente de los días de Daniel, el imperio que sucede al imperio babilónico, los medos persas, la fuerza potente del oso, ¿cierto? El leopardo, aleluya, que es la otra bestia que ve Daniel en su revelación, hablaba del imperio griego, por la rapidez con la cual conquistó Alejandro Magno, ¿cierto? Pero en la visión de Daniel ve una cuarta bestia, y me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, espantosa y terrible en gran manera. Y esa bestia hablaba del imperio romano, que fue el imperio más cruel que ha existido y el más extenso en la historia. Esta bestia que aplastaba el poderío militar de Roma fue superior al de todos los imperios que han existido en la historia. La fiereza con la cual conquistaba Roma, atento a eso por favor, la crueldad con la cual conquistaba Roma. Es verdad que los asirios eran bastante crueles, aleluya, pero la fiereza y el poderío militar de Roma impactó al mundo y a la historia. Bueno, los que han leído un poco de historia saben que Roma nunca fue conquistada militarmente. Roma se decayó por dentro. Roma se derrumbó sola. A Roma la derrumbó la inmoralidad, el pecado, la lujuria, la lascivia. Que alguien diga gloria a Dios, hermano. Hay algo importante aquí para el tema que estamos tratando en la revelación de Daniel también. Cuando habla de esta cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, que devoraba, que trillaba, que aplastaba el imperio romano. Y en la visión de Juan, para que veamos las similitudes, se dice que la bestia, ¿cómo leímos en el capítulo 13? Que la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Relaciona. Porque Dios nos está mostrando, ¿cierto?, lo que ha venido aconteciendo en la historia. Lo que ha venido aconteciendo con el imperio egipcio, con los asirios, con los babilonios, con los medos persas, con los griegos, con los romanos, es la revelación que apunta a que al final de la historia algo similar a eso, algo muy parecido a eso, algo de alcance mundial se establecerá en la historia de los hombres. Viene como nos enseña la Escritura, hermano. O sea, el último imperio mundial, porque Juan relaciona, en la visión de Juan, ya mencionamos la de Daniel, se dice que la bestia que vio Juan era semejante a un leopardo, similar a la revelación que tiene Daniel, ¿cierto? Vuelvo a decirlo para que alguien se goce, alguien diga, Dios, no se conocían, no se pusieron de acuerdo, no se whatsappearon, no se mandaron correo, no andaban copuchando, era el Espíritu Santo que está aquí para revelar su palabra. Dale un aplauso, di amén y gloria a Dios. Entonces, si comparamos la similitud que hay en la revelación de Juan y la de Daniel, podemos decir que este último imperio mundial que viene tiene las características de los que han existido. ¿Estamos aquí o no? Tiene las características de los que ya han existido. Tendrá el paganismo que se heredó de los imperios pasados. Será tendiente a la idolatría, como se transmitió también en los imperios pasados. Será esotérico, como fueron los imperios pasados. ¿Cuántos están aquí? Será idólatra, pero lo más terrible es que será tan cruel, tan devastador, tan autoritario como la cuarta bestia. De hecho, hay intérpretes que dicen que este último imperio mundial es la restauración del imperio romano. Me voy a atrever a decir algo porque esto es dentro del campo de las probabilidades. ¿Estamos aquí o no? Muchos están dando a entender que esa bestia, cuando la Biblia habla de esa bestia, de la herida mortal de la bestia, no habla de un hecho literal, como se interpretó durante mucho tiempo y como lo hemos creído la mayoría de los pentecostales. ¿Estamos aquí o no? De que en algún momento el anticristo emularía la resurrección de Cristo. Yo he escuchado tantas cosas a lo largo de mi historia, hermano. Escuché en algún momento que el cuerpo del Papa Juan Pablo II, que fue el Papa más carismático de la historia, lo tenían preservado, embalsamado, para hacerlo revivir y que se cumpliera esa profecía. Eso es falso. Pero la interpretación de algunos escatólogos, de algunos estudiosos, están diciendo que esa bestia, esa herida mortal que se menciona, usted ha leído la Biblia, ¿no?
Y que la bestia revivió, revivió, y que la tierra se maravilló en pos de la bestia por ese hecho, ¿cierto? Algunos dicen que es la restauración del Imperio Romano. Hay una similitud, hay una probabilidad. ¿Cuántos están aquí para decir amén? Porque el lenguaje bíblico, la revelación que recibe Daniel allá en Babilonia y la revelación que recibe Juan en la isla de Patmos apuntan a ese último imperio mundial, que tendrá las características de estos imperios. Vuelvo a decirlo, heredará el paganismo de los imperios que han existido, heredará el esoterismo de los imperios que han existido, heredará la inmoralidad de los imperios que han existido, como el imperio griego, por ejemplo, que era proclive a la inmoralidad. ¿Por qué estamos llenos de homosexuales? ¿Por qué las llamadas comunidades LGTBI? ¿Por qué estamos llenos de brujos en la tele? De esotéricos, porque esta bestia está avanzando, pero aún está la iglesia para resistirla, para dar gloria a Dios y para entender lo que está por venir. Tendrá las características de estos imperios que existieron. Se estima que uno de los imperios más inmorales que existió en la historia fue el imperio griego. Y se estima que Alejandro Magno era del móvil, que fundó la Fundación Igual en su etapa prehistórica. Se estima que era homosexual. Estos tipos eran todos locos, rayados, se endiosaban, practicaban el esoterismo, la brujería, ¿cierto? Esa es la esencia que va apuntando hacia el gobierno mundial que viene. Voy a hacer un paréntesis, si me da permiso, ¿no? Tenemos tiempo todavía, ¿cierto? Por eso, hermano, usted tiene que luchar por su salvación. Porque lo que viene sobre la tierra será terrible, será horrible, será, aleluya, hermano, como nunca antes en la tierra, un imperio cruel, pagano, mundano, inmoral. ¿Cuántos dan algo? Oiga, si hoy día nos tiene hastiada la inmoralidad, nos tiene hastiado esta cuestión de la ideología de género, nos tiene hastiado esta invasión, este atrevimiento de las comunidades LGTBIQ y más, si hoy día nos tiene cansado, imagínate cuando todo esto sea imperial, mundial, legal. ¿Cuántos dan alabanza? ¿Cuántos dicen amén? El último imperio que viene en la historia de los hombres será tan pagano como lo fueron los otros, tan inmoral, tan esotérico, tan idólatra, pero por sobre todo tan cruel como esa cuarta bestia que ve Daniel. Ahora, quiero avanzar. No sé si tenemos ahí el punto donde dice la inquietud de la iglesia. ¿No? Me lo debe. Entonces, la inquietud de la iglesia a lo largo de la historia ha sido entender cómo, cuándo y en quién se cumple esta profecía. Porque no solo nosotros hemos tenido esta inquietud a lo largo de la historia, desde que se entregó esta revelación por allá por el año 100, desde la etapa de los padres de la iglesia ha tratado de entender cómo, cuándo y en quién se cumple esta profecía. Hay una etapa primaria en el entendimiento que no podemos juzgar a los padres de la iglesia, porque la mayoría de los padres de la iglesia creían que la bestia era el imperio romano. Por su oposición al evangelio, por ese decreto imperial desde los días de Nerón, que el que no declaraba que César era Dios, a la muerte, a la horca y a lo que fuera, a la hoguera, preferentemente a las bestias, a los leones. Entonces, en el primer siglo, la iglesia, durante ese periodo de las 10 persecuciones del imperio romano, porque fueron 10 grandes persecuciones, desde Nerón, si mal no recuerdo, hasta Diocleciano, ¿cierto? 10 emperadores que persiguieron de manera cruel a la iglesia. Entonces la iglesia del primer siglo entendía o interpretaba o decía, aleluya, que el imperio romano era aquella bestia. De hecho, el imperio romano tenía un manejo de los impuestos, de la economía maravilloso, hermano. El tema de los impuestos viene de allá, viene de Roma. El derecho romano todavía está vigente. El orden de los senados, de las cámaras altas y bajas, todo eso viene del senado, del imperio romano. Cosas que heredó la humanidad. Entonces la iglesia en el primer siglo pensaba, entendía, apuntaba que la bestia sería el imperio romano. Y podemos entender, primero, dos cosas. Que la revelación siempre es paulatina. La revelación es paulatina. Por eso yo no puedo juzgar a hombres del Antiguo Testamento que no tenían el nivel de revelación que tenemos hoy día, porque ellos estaban viviendo en otra etapa de la historia y eran mejores que nosotros, y eran más santos que nosotros, llamaban más a Dios que nosotros, pero no tenían toda la revelación completa. ¿Cuántos dan alabanza? Y nosotros que la tenemos completa, no amamos a Dios como ellos lo amaban, no somos como ellos eran, no vivimos como ellos vivían. Alguien dé la alabanza, diga amén.
¿Estamos aquí o nos fuimos? Entonces la inquietud de la iglesia ha sido, a lo largo de la historia, entender cómo, cuándo y en quién se cumple esta profecía. Voy a apurarme un poco. A lo largo de la historia, intérpretes cristianos han tratado de apuntar al cómo, cuándo y dónde se cumple esta profecía. En los primeros siglos todas las miradas apuntaban al Imperio Romano y sus gobernantes, por las razones que le expliqué. En otros momentos de la historia se apuntó a personajes como Napoleón, Hitler, Stalin, bestias que se han levantado también en la historia. Usted mira para el lado y dice, acá hay otra, dale alabanza. Para que se goce un poco, pues están medio serios. Si en otros momentos de la historia, ya pasando la era apostólica o posapostólica, ¿cierto? Se apuntó a personajes como Napoleón, como el anticristo y la bestia del capítulo 13. Hitler es hijo del diablo. Yo digo, estos son prototipos de lo que iba a venir. ¿Cierto? Stalin, por ejemplo. Se dijo también que el comunismo, por su férrea oposición al cristianismo, sería la bestia de Apocalipsis 13. Los adventistas señalan a la Iglesia Católica y al Papa como la bestia. O sea, ha habido un interés por apuntar a dónde, cuándo, cómo y en quién se cumple esta profecía. Lo cierto es que esta profecía tiene que cumplirse, porque lo de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo de Dios tiene plazo, fecha y hora. ¿Cuántos dan alabanza? Y si Cristo dijo que vendría, es porque va a venir. Y si Cristo da a entender que esto se cumplirá, es porque se ha de cumplir. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero avanzada la historia y en el tiempo que estamos viviendo, me deja hacer otro paréntesis, me quedan como 10 todavía. Yo creo que nosotros somos aventajados en esto. Primero, porque tenemos la revelación completa. Y segundo, por los acontecimientos que nos están rodeando. Yo creo que hoy día, hermanos, nadie puede dudar que estamos a las puertas del cumplimiento. Nadie puede dudar. Antes costaba un poco más entender estos temas. Hay muchos predicadores, escritores que fueron muy incomprendidos por tratar estas temáticas. Fueron acusados de dementes, de locos, de fanáticos. Pero hoy día entendemos que esto apunta a un cumplimiento. Lo más razonable entonces es entender que esta bestia aún no se ha instaurado en el poder mundial. Aún con todos los prototipos que han pasado en la historia. Ya le mencioné a Hitler, Napoleón, Stalin, la Iglesia Católica como una maquinaria religiosa, el Imperio Romano con su férrea oposición, el comunismo, los regímenes talibanes, ¿cierto? Aún con todo eso que ha existido y hay una persecución férrea en algunos países, esta bestia todavía no se ha instaurado en el poder mundial. Esta bestia hará su aparición en la esfera política. Aquí vamos apuntando el tema del globalismo. Porque esta bestia del capítulo 13 hará su irrupción y se entronará en el poder político del mundo entero. Si usted lee detalladamente el capítulo 13 de Apocalipsis, que no es el tema, pero si lo lee, habla de las 3 esferas que dominan y gobiernan al mundo. Habla del poder político, habla del poder económico y habla del poder religioso. Las 3 esferas de dominio y gobierno sobre la humanidad. Esta bestia aún no hace su aparición. Todavía no aparece, pero está próxima a aparecer. ¿Cuántos están aquí? Esta bestia hará su aparición en la esfera política, tomando el control de la política, la economía y la religión mundial. Y esos caminos están más que avanzados. Ahora sí vamos con los caminos de la bestia. ¿Cómo ha venido caminando esta bestia a lo largo de la historia? Esta es la última parte. En 2 de Tesalonicenses 2:7, Pablo dice algo que es crucial y muy importante para la revelación. Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta mención de Pablo apunta al cumplimiento de esto. Al entronamiento del anticristo y al establecimiento de este imperio mundial. El llamado misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Y ya en los días de Pablo, el Espíritu Santo inspira a Pablo a decir, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y le tengo un consuelo a los que creen en el rapto. Solo que al presente hay quien lo detiene. Dale una alabanza. Este proyecto satánico de dominio mundial está trabajando desde hace mucho tiempo, como Elvis Carballosa lo decía. Esas 7 cabezas representan 7 poderíos a través de los cuales Satanás ha venido trabajando en la historia, ¿cierto? Esto nos dice que este poderío satánico de dominio mundial está trabajando hace mucho tiempo en la historia. Pero es en los últimos años que se acelerarán los pasos de la bestia. En estos últimos años hemos visto cómo se han acelerado
los pasos de la bestia. Si bien es cierto, hay un vislumbre en los imperios que han existido, ¿me entendió esa parte, cierto? Hay un vislumbre en lo que vino después. Hay un vislumbre en todo lo que ha sucedido en la historia, en estas bestias que he mencionado, que fueron prototipos de esta bestia que está por aparecer. Pero como nunca antes en esta etapa final, la bestia ha acelerado sus pasos. Una de las menciones que quiero hacer es el llamado nuevo orden mundial. A través de este proyecto satánico, político, por cierto, de establecer un gobierno mundial, un gobierno universal, están avanzando los pasos de la bestia. Porque los únicos que quieren que se establezca sobre la tierra un solo gobierno, una sola moneda, un solo lenguaje, son los estrategas del nuevo orden mundial. Me acordé de algo cuando estudiamos el periodo intertestamentario aquí en la escuela dominical. ¿Sabe quién tenía un proyecto similar? Alejandro Magno. Alejandro Magno era un tipo súper inteligente, súper visionario. Alejandro Magno quería, por eso culturizó a los pueblos que él conquistaba. ¿Alguien está entendiendo, no? Por eso culturizaba, por eso en los días del Imperio Romano aún prevalecía el idioma griego. Porque Alejandro Magno quería establecer bases, que hablaran todos un mismo idioma, que tuvieran una economía, que fueran influenciados por una sola cultura. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso esta bestia viene caminando a lo largo de la historia. Y uno de los pasos más adelantados que ha dado en este último tiempo es el establecimiento del llamado nuevo orden mundial. Hace mucho tiempo se está hablando del nuevo orden mundial. Después de la pandemia, bueno, en medio de la pandemia encontré una declaración de Henry Kissinger, que luego lo cito. ¿Quién es Henry Kissinger? Un tipo que tiene alrededor de 95 años, si mal no estoy informado. Un tipo que es un político influyente de Estados Unidos y de la ONU. Un onuista de tomo y lomo. Y en medio de la pandemia, recuerdo que fue en abril del 2020, que yo trataba mucho estos temas aquí por Zoom, ¿cierto? Y solo porque no había nadie que darle alabanza. Porque me había abandonado Demas, Aristarco. Ni Lucas estaba conmigo porque andaba sin ni uno, dale alabanza. A Pablo por lo menos tenía una luca para sobrevivir. Y me acuerdo que encuentro una declaración de Henry Kissinger que dice, cuando la pandemia ya ha terminado, ya me paró las alertas. O sea, ya tienen planificado el fin de la pandemia, ¿no? Porque ellos sabían cuándo y cómo comenzaba y sabían cuándo terminaba. ¿Cuántos dan alabanza? Yo siempre, si usted me escucha en la radio, siempre hablo de estas locuras. Ahora me está viendo locura en vivo y en directo. Henry Kissinger dijo, cuando la pandemia termine, los estados y naciones se darán cuenta que sus esfuerzos individuales, escuchen el espíritu de esto, son insuficientes. Tiene que darse paso a un nuevo orden mundial. Tiene que organizarse el mundo en una sola fuerza. Tienen que tener más potencia. ¿Cierto? Estas organizaciones internacionales como la OMS, el FMI, la ONU. Él decía, hay que potenciar porque los esfuerzos de cada nación serán insuficientes. O sea, uno de los planes, uno de los propósitos, más bien dicho, de la pandemia era dejar en claro que una nación sola no puede defenderse de estos ataques, que tenemos que estar unidos, que tiene que establecerse un gobierno central, mundial, donde las naciones rindan su soberanía, que el Señor reprenda al diablo. Y de ahí muchos líderes, hermanos, quiero llegar a eso, al globalismo. Me queda media hora más. ¿Cuánto llevamos? No, si nos queda tiempo todavía. Tranquilo. Uno de los pasos avanzados de esta bestia, los caminos de la bestia, uno de los pasos que ha avanzado en este camino es el llamado establecimiento del nuevo orden mundial. Hay muchos líderes mundiales que claman por el nuevo orden mundial. Se habla también hoy día del reseteo de la humanidad. ¿Ha escuchado esos términos? Se habla también del llamado globalismo, de la Agenda 2030. Todos estos pasos, yo le digo, son los pasos de la bestia. Esto no es casualidad. Que líderes tan influyentes como Henry Kissinger, el Papa, AMLO también en la CELAC, tuvieran declaraciones como las que vamos a mostrar, hermanos. Los caminos de la bestia han venido siendo recorridos con fuerza y decisión en esta última etapa de la historia. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? ¿Sabe qué es lo bueno? Yo no tengo miedo, hermano. ¿Sabe qué es lo bueno? Que estamos siendo testigos, estamos ahí mirando, estamos observando que la palabra se está cumpliendo. Y si esto se cumple, se cumplirá lo que Jesús dijo: vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que alguien dé una alabanza, que alguien diga amén, que alguien diga gloria a Dios. El nuevo orden mundial es una de las más recientes menciones sobre la necesidad de establecer sobre la tierra un solo gobierno central. Escuche esto.
Una economía mundial con una sola moneda y con políticas universales. Fortaleciendo la influencia de organismos internacionales tales como la ONU, la OMS, el FMI, la UNESCO, la FAO y la UNICEF. Todas estas siglas que mencioné son organizaciones internacionales, supranacionales, transnacionales. ¿Estamos aquí o no? Son las propuestas. Yo le estoy hablando de cosas que usted puede ver todos los días en la tele, que puede entrar a páginas y las puede encontrar. Y que alguien dice, pero ¿qué malo tiene la ONU, la OMS, el FMI, la UNESCO, la FAO, la UNICEF? Lo malo que tienen es que tienen el espíritu de esta bestia. Tienen el espíritu de esta bestia. ¿Estamos aquí o no? Mire, hay grandes líderes mundiales que han clamado por el establecimiento de este nuevo orden mundial. Las más recientes declaraciones. El Papa Francisco pidió encarecidamente que las naciones se organizaran en un nuevo orden mundial para contrarrestar los grandes problemas que hay sobre la humanidad. Henry Kissinger, como yo se lo mencionaba. Y aquí hay una declaración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es el actual o expresidente de México él? ¿Lo echaron ya o no? Actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En noviembre del año 2021 fue al Consejo de la Seguridad de la ONU y propuso así de plano la creación de un Estado mundial. Todas estas menciones para mí son el espíritu de la bestia que se está moviendo en la política internacional. Llevo mucho tiempo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien de tiempo, no? Porque quiero hacer una mención que no la tenía ni pensada, pero se me vino a la mente. ¿Alguien escuchó el último discurso en la Asamblea de la ONU de Nayib Bukele? ¿Alguien le llamó la atención lo que él hizo? Él contó una historia, algo así como una parábola, una metáfora, ¿cierto? No, una alegoría, ¿se acuerdan? Que la alegoría se centraba en que habían dos vecinos y uno quería intervenir en cómo hacía las cosas el otro y el otro dijo, no, déjeme hacer las cosas a mí. Estoy resumiendo, porque el tipo habló como 2 horas, dale alabanza. Yo llevo 40 minutos y usted está aburrido. Es que usted no es Nayib Bukele, po. Y tú no soy de la ONU, así que dale alabanza. Pero a mí me prendió la antena eso. Él está diciendo, dejen que El Salvador determine su destino. Que la ONU no... ¿Y cuál ha sido el ataque que ha recibido ese hombre de las organizaciones internacionales? Por el llamado atropello a los derechos humanos. En el fondo, los organismos internacionales están bravos con Bukele porque no están pudiendo influenciar. Porque El Salvador en este momento está actuando sobre la autodeterminación y no está rindiendo honores a estos organismos internacionales. El Salvador le está poniendo el freno a la bestia, aunque no va a ser por mucho tiempo. Y por eso nuestro país está como está, porque nuestro país se ha rendido a la ONU, se ha rendido a la OMS, se ha rendido al FMI, se ha rendido a los caminos de la bestia. Que alguien entienda y diga ¡amén! Me llamó la atención el discurso de Nayib Bukele. Búsquelo, yo sé que usted es busquilla. Lo va a buscar. Pero grandes líderes como el Papa, Henry Kissinger, Andrés Manuel López Obrador, en algún momento François Mitterrand, hace muchos años escuché un comentario, un hermano me hablaba de un líder político ruso que clamó por el nuevo orden mundial. Este espíritu se está moviendo fuerte. En ese momento, Andrés Manuel López Obrador era además de presidente socialista de México, el líder de turno de la Comunidad de los Estados Latinos Americanos, de la CELAC, donde el señor Boric ha participado en la famosa CELAC. Es el que lo quería cambiar todo. Otra institución dominada por el bloque rojo hispanoamericano que este personaje ha sabido construir. Todos estos organismos, hermano, sean del color que sean, están apuntando al mismo cumplimiento. Un Estado mundial. Un gobierno de orden mundial. ¿Aló? Y lo más reciente, aquí quiero ir a esto, el globalismo. Lo último que hemos escuchado. Por eso le digo yo, antes hablaba en el primer siglo el Imperio Romano. Luego, aleluya, la maquinaria religiosa con la Inquisición. Luego, Napoleón, el comunismo, Hitler, aleluya, Stalin. En algún momento se indicaron a este tipo que tenía a Gorbachov, que tenía, cierto, como una marca. ¿Aquí alguien se acuerda de Gorbachov? De Gorbachov, mi mamá traía la revista Ercilla de su trabajo y yo le veía la mancha al viejo. Y otros personajes, como Yasser Arafat, por ejemplo, el anticristo. Pero lo último que se ha escuchado,
Lo último que yo vengo escuchando, porque siempre estamos escuchando información, es el llamado globalismo. Y según un filósofo, mire, hay gente, hermano, que no es cristiana. Hay pastores que estos temas no los tratan ni permiten que se traten y no tienen ni un interés en escucharlo. Pero hay filósofos, hay gente pensante, inteligente, que está mirando el avance de esta bestia, sin entender que es la bestia, pero están mirando el peligro que tiene este dominio mundial, este autoritarismo, este estatismo que se está gestando en el mundo entero. ¿Me prepara, hermano, los audios, por favor? Paul James. Y lo que me gustó de este tipo es que James en inglés es Jaime, dale alabanza. Paul James define el globalismo, al menos en su uso más específico, mire, como la ideología dominante y la subjetividad asociadas con diferentes formaciones históricamente dominantes de extensión global. Todos los proyectos del globalismo apuntan a un poder dominante, autoritario, totalitario. Todo lo que quiere establecer el globalismo es autoritario. Quieren dominar al mundo. Luego, tengo unas definiciones. La definición implica que hubo formas premodernas o tradicionales de globalismo y la globalización mucho antes que la fuerza impulsora del capitalismo buscara alcanzar todos los rincones del mundo. Por ejemplo, volviendo al Imperio Romano en el siglo II y quizás a los griegos del siglo IV antes de Cristo. Increíble. Este filósofo apunta a lo mismo que apuntan teólogos, estudiosos y que también estamos diciendo hoy día. Que ese mismo espíritu dominante, aplastante, ese espíritu autoritarista, ese espíritu de dominio, aleluya, se está manifestando en el poder político y la gente no se da cuenta. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermano? Donald Trump, este simpático personaje, polémico personaje, ¿cuántos conocen a Donald Trump? Dicen que es bautista, por lo menos es primo. Iba a decir el viejo loco, pero es tan poderoso capaz que me van a buscar preso. Donald Trump es totalmente antiglobalista. Por eso cuando eran las últimas elecciones en Estados Unidos y por eso las polémicas que se han gestado y por eso el enlodamiento a su imagen. Porque el globalismo no quiere líderes carismáticos, potentes como Donald Trump, que de alguna forma propulsen lo que es contrario al globalismo, el nacionalismo. ¿Cuál era la tendencia, la idea, el espíritu de este hombre? Reactivar el espíritu nacionalista de los gringos. Él dijo, no, estamos siendo dominados por el globalismo, no quiero globalismo, quiero nacionalismo. Los gringos siempre han sido muy nacionalistas, hermano, muy nacionalistas. Pero a un país tan influyente como Estados Unidos ya lo está dominando el globalismo. Y Donald Trump dijo al respecto, hablando del globalismo, de lo que estamos hablando en este momento: yo honro el derecho de cada nación a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Escuche. Yo honro el derecho de cada nación. El globalismo no respeta eso. El globalismo quiere culturizar, tal como lo hizo Alejandro Magno. El globalismo quiere imponer un régimen mundial, aleluya, con las reglas de ellos, con la economía de ellos, con las ideas de ellos. Es un condimento de enseñanzas ideológicas el globalismo. Por eso hoy día se está debatiendo tanto sobre la ideología de género. Me quedan 2 minutos. ¿Estamos bien en el tiempo, Andrés, o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Sí, porque a las 10 termino yo, ¿cierto? El hermano Cristian cierra. Pero va a cerrar la puerta porque no va a quedar nadie. Dale alabanza. No, si ya viene el hermano Cristian. Vamos a cantar toda la alabanza luego y va a ir el hermano Cristian. Entonces Donald Trump dice, yo honro el derecho de cada nación a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones, sentenció Trump, agregando que su país es gobernado por estadounidenses y que por eso en vez del globalismo él abraza la doctrina del patriotismo. Le voy a poner un ejemplo para que vea cómo esto va avanzando. ¿Me da 1 minuto? Esta es la mentira más grande de los predicadores, me queda poco. Perdóneme por confesarle un secreto. ¿Se ha dado cuenta usted de que de un tiempo a la fecha en las políticas educativas, en las carteras educativas, se puede decir, mallas curriculares, no sé cómo se puede decir, de manera más técnica, han sacado el énfasis que había antes a las efemérides históricas? Ya los niños no saben de Arturo Prat, que lo empujaron. Porque eso fue lo último que dijo. ¡No empujen!
Antes nosotros, hermano, teníamos marcada esa fecha. No sabíamos los himnos de las instituciones, porque se enfatizaba años atrás, desde niño, el amor a la patria, el patriotismo. Yo me sabía la canción de Carabinero, cuando estaba preso se las cantaba, hermano. Ni por eso me soltaban, gloria a Dios. Esa de los viejos estandartes, me encanta. Y yo en mi casa marcho para la parada. Pasan los viejos. Ahí. Mi papá tenía un disco de Chucky Camata. Es que teníamos un apego, ¿no? Teníamos un apego, creíamos que un profesor me decía en castellano hace años atrás, cuando yo iba a la escuela con Pedro Valdivia, decía, pero son puros triunfos morales, pues cabros, y tenía razón. Pero había un apego a nuestra historia, a nuestra identidad, a nuestros próceres, a lo que somos. Hoy día eso se lo han quitado de la enseñanza a los niños, porque están creando una conciencia universal y dejando de lado el patriotismo. Pero hay gente como Donald Trump que anhela y desea que las naciones tengan autodeterminación, autonomía y sobre todo soberanía. En ese escenario estamos. Estos son los pasos que ha ido avanzando la bestia. Bueno, hay quienes dicen que el globalismo no es lo mismo que la globalización, hay quienes defienden la globalización como un fenómeno económico, ¿cierto? Que bueno, hoy día la globalización nos permite la interconexión económica de acuerdos, ciertamente de comunicaciones, pero yo siempre vi un peligro en los TLC, en los tratados de libre comercio, porque si por un lado garantizaban relaciones comerciales, también exigían obligaciones. Sí, pues también exigían obligaciones. Si por un lado garantizaban importación y exportación, que trae prosperidad a los países, que genera, aleluya, prosperidad en la gente que importa y en la gente que exporta, pero todos esos acuerdos amarraban a cada país que participaba en esto. Y si alguien tiene buena memoria, recordará que en el primer gobierno de la tía Michelle se celebraron los más grandes acuerdos de tratados de libre comercio. Y no por nada la señora después asentó en la ONU. Eso déjelo para el misterio. ¿Cuántos dan alabanza y dicen amén? Como lo dijera Henry Kissinger, en política nada pasa si antes no se conversa. Los caminos de la bestia. Esta bestia está avanzando en la esfera política. Y lo último que estamos viendo es el llamado globalismo. Miren, los que defienden, hermano, la globalización, dicen que la globalización busca un intercambio económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. No pasa a llevar sus libertades. La globalización, ¿está entendiendo la diferencia? ¿Tiene ahí globalismo versus globalización o no? Sí. Entonces, este es el comentario en defensa de la globalización. Usted sabe que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Que ahora estamos aquí y Donald Trump me está viendo. Y Bukele me está mandando saludos. Dice, bien Jaime, te voy a traer preso con los maras. No, por favor. Entonces, los que defienden esto de la globalización que permite la interconexión, los intercambios comerciales, las comunicaciones, los vuelos. Por ejemplo, en este mundo globalizado, aquí en la zona, en Latinoamérica, ya no necesitamos pasaporte para viajar a Perú, Argentina, a países de Latinoamérica. Basta con el carnet. Y más adelante te van a pasar la pistola por aquí, ¡pim! Y como la vas a tener en la frente, vaya a poder pasar negro. Pero los que defienden la globalización buscan un intercambio económico, tecnológico, político, social, cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Esto, la globalización, no pasa a llevar sus libertades respecto a la idiosincrasia de cada país. Pero el globalismo es distinto. El globalismo tiene una naturaleza distinta. El globalismo, por su parte, ahora vamos a hablar un poquito del globalismo y estoy terminando. Voy a tener que llegar a arrepentirme porque he mentido mucho. En este sentido, cuando digo estoy terminando. El globalismo busca acabar con las fronteras. Es distinto a la globalización. El globalismo busca acabar con la frontera. Perdóname que lo diga, pero no es casualidad el fenómeno de la migración. No es casualidad el fenómeno de la migración. Y no tengo nada contra los migrantes, porque en algún momento muchos chilenos fueron migrantes en otros países. Pero como nunca en este último tiempo la migración ha sido un tema puesto en el tapete.
El globalismo busca acabar con las fronteras, lograr un gobierno mundial único, aleluya, centralizado y controlador, el cual por su finalidad pasa a llevar las libertades individuales y la idiosincrasia y la autodeterminación y la soberanía de cada país. El globalismo viene de las élites minoritarias que están en organismos internacionales. Manejan 3 vectores fundamentales. Escucha esto, los 3 vectores que maneja el globalismo. El multiculturalismo. Me gusta que usted piense. Una de las propuestas que rechazó el 62% de nuestro país el 4 de septiembre del año pasado fue precisamente el tema de la plurinacionalidad. No creo que haya que, hermano, menospreciar a las distintas etnias. Yo le llamo pueblos originarios. Mari Pupeñi. Feley. Pueblos originarios. Yo no creo en el menosprecio o discriminación, pero como nunca antes. ¿Por qué cree que se ha realzado tanto esto? La plurinacionalidad y le han dado un sentido casi, hermano, idolátrico a los pueblos originarios, cuando durante años no los han tomado en cuenta, pero hoy como les sirven para su causa de impulsar la multiculturalidad, los usan. ¿Estamos entendiendo algo, no? Bueno, si no me ve de aquí en adelante, me viene a buscar Donald Trump. El globalismo viene de las élites minoritarias que están en los organismos internacionales, manejan 3 vectores fundamentales: el multiculturalismo, la ideología de género. La ideología de género que está fuerte. Eso lo ha impulsado el globalismo. El llamado feminismo, la visualización, llaman ellos, de las comunidades las comunidades LGTBIQ y más, hermano. Ellos dicen, hay que visibilizar esta causa, hay que hacerla visible. Esas son propuestas del globalismo. A través de un hijo chico que tiene, que se llama progresismo. No voy a hablar de eso porque me ocuparía mucho tiempo. Y el otro vector fundamental del lenguaje del globalismo es el cambio climático, que ha sido una imposición casi de una nueva religión. Por eso estamos también hoy día tan interesados en el planeta, ¿cierto? En el ecologismo, que se ha convertido en una religión prácticamente. Quiero hacer un paréntesis ahí. Yo creo que el hombre es el culpable de todos los males que hay en la administración del planeta llamado Tierra. Pero usted sabe, y yo sabemos, los cristianos entendemos esto, que por todos los esfuerzos que hagan, por las propuestas que hay en la Agenda 2030, el planeta no se salva. Porque la Biblia dice que los cielos que existen ahora y la tierra que existe ahora en este momento están destinados por la palabra para el fuego. Porque esta tierra va a pasar y nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Que alguien le dé un aplauso, diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Estoy terminando. ¿Tenemos ahí objetivos del globalismo? ¿No? Me dé 2, ¿ah? Como antes dijimos, el globalismo tiene algunos objetivos definidos, tales como un gobierno mundial, una economía mundial, la abolición de las fronteras, la multiculturalidad, la regulación de la población mundial, una sola religión, un solo lenguaje. El primer punto es la construcción de organizaciones mundiales que rijan a las naciones en una suerte de asamblea multinacional, y aquí viene esto, con poderes metaconstitucionales. Me llamó la atención esa palabra en mi investigación, en mis cositas que busco. Poderes meta o supraconstitucionales. ¿Por qué estamos con una propuesta tan hostigante, hermano, de cambio de constitución? Yo le hago una pregunta aquí, hermano, de nosotros como chilenos. ¿Cuántos querían un cambio de constitución? Ya el que levantó la mano, sáquelo para afuera. No, si nadie levantó la mano. Nadie. Y nos engañaron. Y la señora Juanita, y el pelado Bade, y el circo que hicieron en la convención constituyente, ¿se acuerda? Pero eso viene de la ONU, para establecer poderes meta o supraconstitucionales. La ONU, a través del globalismo, quiere establecer una sola constitución universal. Quiero explicarte algo, hermano querido, porque ahora sí que estoy terminando. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y para establecer, por eso estamos con una presión fuerte, no solo en Chile, en varios países del mundo, especialmente de nuestra América Latina. Y algunos ya han cedido y han cambiado sus constituciones. Y por eso odian a Bukele. Y por eso odian a los patriotas.
Y por eso odia a los que luchan por la autodeterminación y la soberanía de las naciones. Y por eso odian la familia. Y por eso odian a los cristianos. Y por eso odian a los que no tenemos ningún otro Señor que a Jesucristo el Señor. Me llamó la atención eso de poderes beta o supraconstitucionales. Una constitución madre, reina universal. La constitución de cada país. Aquí entienda usted, hermano, ¿por qué hay tanta presión por cambiar la Constitución? ¿Y por qué cuando a mí me ha escuchado hablar de esto es más que política? Es la resistencia que hasta el momento podemos hacer. La Constitución de cada país recuerda su autodeterminación y la soberanía de las naciones-estado. Es por esta razón que de un tiempo a la fecha varias naciones se están viendo presionadas a cambiar sus constituciones actuales, que en su mayoría son un obstáculo para el avance del globalismo. Las constituciones como la nuestra ponen a la familia como el núcleo central de la sociedad. Estas constituciones onuistas dicen que hay distintos tipos de familias. Las constituciones como la nuestra reconocen que el matrimonio es la institución formada por un hombre y una mujer. Las constituciones universales dicen que hay distintos tipos de matrimonio. Constituciones como las que actualmente tenemos, hermano querido, defienden el derecho del que está por nacer. Las constituciones de la ONU no lo defienden. Abelan y abogan por el aborto, aleluya, y por el asesinato de los niños en su vientre. Constituciones como la nuestra, para que entienda hacia dónde vamos, cómo está caminando la bestia ahora. Constituciones como la nuestra defienden el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Las metaconstituciones o las supraconstituciones a nivel onuista dan más derecho al Estado sobre los niños que a los padres. La bestia está caminando a través de estos caminos. ¿Estamos entendiendo la palabra o no? Esto ha venido a ser la propuesta abierta del globalismo. Y se propone establecer la llamada Agenda 2030. No me voy a detener ahí, pero le quiero leer lo que es la Agenda 2030. Si usted abre un portal de internet, la Agenda 2030 parece ser muy inofensiva. Apela al bienestar de todos los seres humanos, a cuidar el planeta, a erradicar. Búscame donde habla de la pobreza, por favor, hermano. Para que tire ese bueno. Pero me esperáis, sí, pues tranquilo. La Agenda 2030, si usted busca la información superficial, sin leerla, esta agenda que tiene 17 objetivos y 169 metas, parece positiva. Cuidemos el planeta, acabemos con la pobreza, defendamos el agua y todo esto, el mismo espíritu que se está moviendo en nuestro país. ¿Cuántos están aquí todavía, hermano? La Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Es una agenda global de desarrollo universal y holística. Es también un acuerdo político histórico firmado por 193 países, estados, miembros en septiembre del año 2015, que traza un marco para el desarrollo ambiental, social y económico. Es lo que más escuchamos en los labios de los progresistas. Un estado social de bienestar, la defensa del medio ambiente, la abolición de la pobreza, mentira del diablo. Esto ha venido a ser la propuesta abierta del globalismo y se propone ser implementada para el año 2030. Y quiero que escuchemos a este filósofo. Él hizo un estudio profundo y detallado. Yo he estado escuchando todos estos días estas cosas, hermano. Y es increíble cómo en el mundo hay gente que está alerta. Incluso tenía por ahí unos apuntes de unos curas, de unos sacerdotes que están viendo que la Agenda 2030 es muy nociva para la humanidad. Cuando hablan de abolir la pobreza, ojalá me tiriese. Mire, escuchen esto. Los estados para la promoción de muchas causas morales que son no solo aceptables, sino recomendables, pues es un hecho loable. Y a partir de ahí empieza a contar cuáles son las reservas de la Santa Sede respecto de la Agenda 2030, que les ponen 5 puntos que yo les voy a mencionar. Es verdad que esas reservas son las de un legado pontificio, que es un diplomático. Y por tanto se las voy a mencionar porque no son exactamente las mismas que les he puesto yo, que soy un profesor de filosofía. Él, en nombre de la Santa Sede, pone 5 reservas. La primera dice que es el idealismo de la Agenda 2030 y menciona un pasaje literal del primer objetivo, que es la
finalización de la pobreza y dice que es un objetivo eliminar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y entonces nuestro reverendo nuncio y legado pontificio dice que eso es un idealismo que pone de manifiesto un cierto carácter utópico de la agenda y está bien, y es así. Pero bajo ese utopismo idealista hay algún otro asunto. Y el asunto es que la humanidad, unida y constituida como un agente unificado bajo el auspicio tutelar de las Naciones Unidas, es capaz de acabar con el mal en el mundo. Escuche. Y eso no es un idealismo. Eso es una secularización de la función mesiánica de Cristo en una institución transnacional. Páralo ahí un poquito. Y ese aliento... ¿Escucharon eso? La ONU pretende acabar con todos los males de la humanidad, suplantando la función mesiánica. Este es un católico, no estoy de acuerdo con la idolatría, no estoy de acuerdo con el Papa, no le besaría su anillo, se lo saco y le echo a la ofrenda mejor. Pero está diciendo una verdad. Estos poderes supranacionales, estos poderes metaconstitucionales, estas propuestas que hay universales, dicen, nosotros tenemos el poder de acabar con todos los males. Están suprimiendo, hermano, la función mesiánica, porque la única vez en la historia que los males de este mundo se acabarán será cuando reine sobre esta tierra, en el reino milenial, la justicia de Dios. En esos 1000 años de justicia, de reino, de paz, donde la prosperidad, el bien y la justicia reinarán. Que alguien diga amén. Sigue, por favor, que estamos terminando, de verdad que está sí. Aquí. Es verdad que lo lee uno y dice, qué utópico. No, si el problema no es que sean utópicos, no, si ya sabemos que no lo van a conseguir. Si el problema es que están planteando que la humanidad congregada, cor unum, con un solo corazón, bajo el auspicio tutelar de los funcionarios estatales de las Naciones Unidas, es capaz de acabar con la pobreza en todas sus formas y en todos sitios. O sea, el cielo en la tierra. Y a eso ya no es, claro que el lenguaje diplomático es un idealismo utopista. El lenguaje comprensivo del fondo y de los supuestos de ese idealismo utopista es un mesianismo secularizado cuya sede se ha localizado institucionalmente en un agente transnacional que tiene sus delegados en las instituciones estatales y pluriestatales del planeta, entre las cuales, por cierto, destaca como agente principal la Unión Europea. La segunda dice que es un nominalismo declaracionista, dice el nuncio, y legado pontificio. O sea que en muchas de las declaraciones que hay una especie de maximalismo que es más un mero nominalismo. O sea, los filósofos a eso le llamaban, los filósofos escolásticos le llamaban flatus vocis, o sea, flato, por hacer una traducción mala. O sea, flatus vocis, mera voz. Quédalo, hermano querido. Pero debajo. Lo que busca esto es el endiosamiento del Estado. Establecer un Estado divino, casi divino, en un poder central, ¿cierto? Y termino con esto. ¿Van a poner una alabanza o van a tocar a alguien para que oremos? No sé. Quiero terminar con esto. En el último contexto de elección y de todo este ajetreo, de este mar agitado que estamos viviendo, habían dos propuestas de gobierno. Escúchame, que esto no tiene que ver con política, tiene que ver con el cumplimiento. ¿Estamos aquí o no? Una propuesta era, achiquemos el Estado. Y la otra propuesta era, agrandemos el Estado. No recuerdo la cifra exacta porque me contagié. Pero en este último periodo, en estos últimos meses, se crearon no sé cuántos cargos públicos nuevos. ¿Sabes lo que significa eso? Empoderamiento del Estado. El Estado está teniendo poderes supranacionales, suprauniversales, porque caminamos hacia el establecimiento de un Estado totalitario. Los tres escenarios que se planteaban para después de la pandemia eran los siguientes. Sobre el orden mundial. El primero era el mundo idílico, un mundo ideal, donde la paz perpetua reinara entre los seres humanos, utópico. El segundo era el estatismo.
que se basa en la creencia de que el poder político puede con todo. Eso es lo que estamos creyendo hoy día. Eso es lo que está pasando hoy día. Se le está haciendo creer a la gente que los políticos tienen las soluciones para todo. Se llama estatismo. Y el último es el globalismo, que es una ideología internacionalista implantada por burócratas que ven al mundo entero como una esfera propicia para su influencia política. ¿Sabe a dónde estamos? A las puertas de que esta bestia aparezca. Escuchó lo que propone la Agenda 2030, acabar con la pobreza, acabar con el narcotráfico, acabar con la violencia. Por eso para mí esa mención de lo que va a cautivar la atención de la gente, ¿quién como la bestia? Es una oda al poder político que se establecerá en algún momento. Aleluya, pero nosotros sabemos que ese poder político que viene respaldado por el mismo infierno. Esa es la temática de hoy, el globalismo y el último imperio mundial. Póngase de pie. Podemos hablar mucho más, pero viene un segundo tema. Me gustaría que oráramos al Señor. Una oración breve y concisa, pero que nos lleve a pedirle a Dios fuerza en este último tiempo. Al momento que va a orar la pastora Jacqueline, impóngale las manos a su hijo, porque el globalismo tiene centrada su atención en nuestros hijos. Todo lo que ha pasado en este último tiempo. Pastora Jacqueline, haga una oración, por favor. Llore para que Dios nos dé fuerza, porque luego vamos a cantar, ofrendar y vamos rápidamente al segundo tema. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey mío de los cielos, en esta hora, Señor amado, después de escuchar, Dios mío, su palabra, de escuchar la reflexión, Señor, Padre bendito, en esta hora pedimos sabiduría, Señor, para enfrentarle el tiempo que nos resta, Señor amado, porque no lo sabemos cuánto nos queda, Señor. Queremos, Dios mío, Señor amado, que usted nos ayude, Señor. Padre bendito, las familias se afirmen, se establezcan en el poder de su palabra. Padre eterno, pues Dios mío, porque ella es la lumbrera a nuestro camino, la lámpara, Señor, que nos mantiene en pie, para no confundirnos, para no errar, Señor, mirar bien los tiempos, Señor amado, para no ser confundidos, Señor. Bendito Dios de los cielos, ayúdenos cada familia, Señor, Padre bendito, Dios mío, Señor mío, como madre, Señor, tener Dios mío, la sabiduría, Padre, la certeza de su palabra, la seguridad en su palabra, Señor, la fe en su palabra, Señor amado, bendito Dios mío de los cielos, para poder seguir firmes, Señor, con la esperanza viva que tenemos, Señor amado, de que usted vendrá y nos establecerá, Señor amado, en su reino, en su gloria, Señor. En el nombre de Jesús pedimos su bendición, la fuerza, la gracia, la fortaleza, Dios mío, para su pueblo y su iglesia, Señor. Sabemos que no viene fácil para nosotros, vienen tiempos muy difíciles, Señor, pero necesitamos de usted, Señor. Necesitamos más que nunca de su ayuda y de su favor, Señor, porque la lucha va a ser cada día más grande, Señor, pero tenemos uno que nos sostiene, nos sustenta, Dios mío, que es su Santo Espíritu, Señor, que no lo ha dejado solo, no lo ha dejado huérfano, Señor, y creemos en su palabra. Padre, bendiga a su pueblo, a su iglesia, Señor, más que nunca, Padre bendito, Dios mío, encomendamos su mano a los niños, Señor. Los niños sean guardados, sean protegidos, sean librados de toda influencia del infierno, Señor, que se está levantando en contra de ellos, Padre. Ayúdenos a estar clamando como madre, orando, rogando, suplicándolo, Dios mío, encomendándolo bajo la sombra de sus alas, Señor, porque ahí estaremos seguros, siempre estaremos seguros bajo la sombra de sus alas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayude a la iglesia, ayude a su pueblo a estar vigilante, a estar atento, a estar alerta, discerniendo el tiempo y el juicio, porque se aproxima, Señor amado, pero seremos librados nosotros, los que tenemos la esperanza, seremos librados del juicio. Gracias, Dios mío, gracias, Rey mío de los cielos. La honra y la gloria para usted y para nosotros siga siendo su bendita y eterna misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, 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 gloria al Señor para siempre. Aleluya.